Hoy nos acompaña Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Le damos la bienvenida. Adelante, Elsa. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un placer para mí estar en esta charla informativa de nuestra nueva maestría en políticas públicas. Permítanme tomar unos minutos porque justamente esta es una presentación especial. Es, como les mencioné, un nuevo producto que saca la Escuela de Gestión Pública. Y justamente quería comentarles un poco que la idea surge porque creemos que nuestro país justamente necesita el día de hoy profesionales que sean capaces de generar buenas políticas públicas. Nosotros, ustedes saben, tenemos una serie de maestrías. La maestría en gestión pública es nuestra maestría, digamos, que es más conocida por todos, que tenemos la maestría regular y la maestría con doble certificación. Tenemos también una maestría en gestión de la inversión social y una maestría en regulación de servicios públicos e infraestructura. Pero nos faltaba justamente la maestría en políticas públicas. Y la idea justamente de esta maestría es dar las habilidades, los conocimientos necesarios para estar en todo el proceso de generación de buenas políticas públicas, es decir, en la formulación, en el diseño de las políticas, pero también en la evaluación de las políticas. Y para ello se necesitan habilidades, ¿no? Y conocimientos diferentes, se necesita una visión más integral, y justamente en esta charla vamos a comentar en detalle, ¿no?, de qué se trata este producto nuevo de las maestrías que viene a completar la oferta académica en gestión pública que le ofrecemos a todos ustedes. Entonces, quiero estos minutos previos, antes de continuar, presentarles un poco la Escuela de Gestión Pública. Adelante, por favor. Nosotros manejamos un concepto que no se ciñe únicamente a hablar del sector público. En realidad, nosotros hablamos más de gobernanza pública. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy en día, para que las políticas y la gestión pública sean realmente eficientes, logren los objetivos para los cuales se formulan, tiene que haber una comunidad detrás. Es decir, es importante no solamente la acción propia del sector público, sino también el sector privado, también las organizaciones sociales y la academia. Es decir, el día de hoy ninguno es exitoso por sí solo, ¿no? Es exitoso en la medida de que se generan redes, que se comparte conocimiento y experiencia, en que se atienden situaciones de conflicto, por ejemplo, de una manera articulada, y se producen y se coproducen, es decir, bienes y servicios públicos para los ciudadanos. Entonces, el enfoque de la escuela es un enfoque amplio, donde ustedes a lo largo de los años que estén con nosotros van a poder apreciar diversas actividades que se realizan en la escuela que justamente tienden a generar esos espacios de discusión, esos espacios de interacción que permite construir esa gobernanza pública. Siguiente, por favor. Dicho esto, queríamos presentarles a la escuela en términos de el enfoque de incidencia que tenemos nosotros. Normalmente una escuela de gestión pública probablemente se está muy enfocada a la oferta académica. Si bien es cierto, nosotros tenemos muchos años ya en el mercado con estos temas, nosotros hemos ampliado la visión que tiene hoy día la escuela en 4 componentes que se pueden ver en este gráfico. Nosotros hemos hecho un diagnóstico, tenemos temas prioritarios de trabajo y queremos con estos 4 componentes lograr un impacto, y el impacto debe ser un cambio transformacional en la ejecución de las políticas públicas. Entonces, estos 4 elementos son importantes, los menciono rápidamente. Las plataformas de participación, por ejemplo, es uno de ellos.
A lo largo de su carrera, ustedes van a encontrar en la Escuela de Gestión Pública muchos espacios donde se discuten los principales problemas del país a distintos niveles. Van a encontrar temas, conferencias que hacemos hoy día de manera virtual, sobre diversos temas donde tenemos actores públicos, actores privados, presentaciones de las últimas evidencias que se sacan a nivel nacional e internacional, y donde siempre hay un espacio para la discusión y el intercambio. Estas plataformas de participación complementan justamente la parte académica que ustedes reciben y permite justamente escuchar distintas opiniones y formarse sus propios juicios y sus propias opiniones. Tenemos también el otro componente, que es la generación de conocimiento aplicado. La Universidad del Pacífico cuenta con una plana docente de más de 110 profesores a tiempo completo en diferentes disciplinas. Todos ellos tienen el componente de investigación, por eso son parte del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Muchos de ellos son profesores también de la escuela y muchos también hacen conferencias, dependiendo de la temática, para nuestros propios programas y cursos. Entonces nosotros nos nutrimos de esa investigación, de ese conocimiento que se genera en el centro de investigación, no solamente para ponerlo a disposición de todos los alumnos en sus clases, sino también para hacer incidencia pública, ¿no? Entonces, a través de estos resultados de investigaciones, hacemos charlas también, hacemos infografías, hacemos reportes, y todo eso también ustedes tienen acceso a toda esa información. También tenemos la unidad de monitoreo e innovación. Creemos que es muy importante para las políticas y para la gestión pública innovar. El mundo está cambiando de una manera acelerada, los problemas están siendo mucho más complejos y se requiere justamente, y una de las habilidades que queremos desarrollar con ustedes, es que el profesional esté con todas las habilidades y las capacidades para poder resolver esos problemas complejos y ser flexible y ser cambiante y adaptarse. Entonces, la unidad de monitoreo e innovación aloja los observatorios de políticas y gestión pública. Aquí realizamos un trabajo muy interesante en términos de generar data, generar información, generar indicadores que también alimentan los cursos y también alimentan las otras elementos de esta rueda de incidencia. Además, nosotros recientemente hemos sacado un podcast con RPP, por ejemplo, que es una forma de hacer llegar la información de políticas públicas al ciudadano, ¿no? Y entonces ustedes, a través de ese podcast que sale de manera quincenal, también pueden nutrirse de nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones. Entonces, junto con el fortalecimiento de capacidades, donde están alojados justamente nuestras maestrías, nuestros programas y nuestros cursos, estos 4 elementos generan una rueda que llamamos de la incidencia, donde todos los elementos se enriquecen unos a otros. Siguiente, por favor. Este cambio transformacional que queremos hacer, queremos que cada una de las personas que pasen por nuestra escuela realmente sean agentes de cambio, tiene que ver justamente con esta oferta que hacemos nosotros de todos nuestros productos a través de varios ejes transversales, ¿no? Tenemos un enfoque sin duda práctico. La idea es que una maestría, como la maestría de políticas públicas, haga que ustedes se lleven esa mochila llena de instrumentos, llena de elementos que puedan ayudar a su desarrollo profesional, pero también tiene prácticas no solamente públicas, sino también prácticas privadas. Hoy día la relación público-privada es esencial para el desarrollo en general de todos los países. Por lo tanto, van a venir y están viniendo muchas cosas nuevas, interesantes, que es importante mirar. También tenemos herramientas de gestión, pero también herramientas de habilidades blandas. Hoy día, tener capacidad de negociación, por ejemplo, para sacar una política pública, tener habilidades de liderazgo, son muy importantes. Y eso nuestros programas lo consideran de manera transversal. En muchos cursos se incorporan
dinámicas, ¿no? Que permiten justamente que estas habilidades se generen en todos nuestros profesionales. Tenemos un expertise de análisis también cualitativo, pero también cuantitativo, ¿no? La Universidad del Pacífico justamente se reconoce por esa calidad académica que tiene, y en ese sentido nosotros siempre ponemos una fundamentación cuantitativa a nuestros programas, ¿no? Y eso queremos hacerlo en toda, en realidad, la oferta académica que tenemos. Hay un enfoque ético aplicado a la gestión pública. Sin duda, hoy día necesitamos que el país, ¿no? Tenga en todos sus profesionales que trabajan en él este enfoque ético, ¿no? Que permita justamente la transparencia y una mejor gestión, ¿no? Que vaya finalmente a redituar en todo el bienestar del país. Y finalmente tenemos una plana docente con experiencia en el sector público, en el sector privado, que ha sido y está actualmente vinculada también al mismo, y por lo tanto las clases se nutren de esa experiencia del profesor, que no cuenta ejemplos de libros, sino que son ejemplos reales, ¿sí? Y que permiten justamente al alumno tener una visión mucho más aplicada de todos los temas. En general, entonces, nosotros felices de poder contar con ustedes, de que no solamente encuentren en la Escuela de Gestión Pública la experiencia concreta de la maestría en políticas públicas, sino que puedan justamente hacer uso de todas las posibilidades, los productos que hacemos con mucha dedicación y profesionalismo para ustedes. Es una formación retadora, sin duda, pero la lógica, como les digo, es lograr que cada uno de los participantes sea un agente de cambio para lograr el beneficio y la mejora del país. Así que bienvenidos, y permítanme agradecer la presencia de José Luis Pérez Guadalupe, profesor de la escuela y que también es profesor de esta nueva maestría, quien nos acompaña el día de hoy y con su experiencia les podrá contar un poco sobre lo que queremos lograr con esta nueva maestría. También agradecer al profesor José Luis Ruiz, que es el director académico de la escuela, quien nos hará un detalle sobre la malla académica de esta maestría, y a Juan Carlos Ubillús también, que es el jefe académico, para que nos cuente ya las precisiones y los detalles de la maestría en gestión pública. Así que desde ya les agradezco mucho a ustedes y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Elsa. Efectivamente, ahora le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, profesor e investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Adelante, profesor. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Elsa, por la invitación. Como muy bien ha dicho Elsa, soy profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Enseño acá en la universidad hace 20 años, así que conozco bastante bien esta casa de estudios. Por eso queríamos presentarle esta nueva maestría. Voy a, si me permiten, a compartir mi pantalla. Genial. Bien, en primer lugar, darles la bienvenida a todas las personas que están acá acompañándonos y que quieren saber más sobre esta primera edición de nuestra maestría en políticas públicas. Los latinos decían una frase que a mí me gusta siempre, que dice: Nemo querit quod prius not invenit. Nadie va en busca de algo si es que previamente no lo ha encontrado. Entonces, me dirijo a ustedes porque están aquí presentes en esta charla informativa, porque están buscando una maestría en políticas públicas y quieren la mejor. Entonces, desde ya les doy la bienvenida a la Universidad del Pacífico y a nuestra escuela de posgrado, que va a ser una experiencia fuerte a nivel de conocimientos, pero también de compartir experiencia, como lo ha dicho muy bien Elsa, con profesores que han participado y participan en la gestión pública y pueden justamente compartir con ustedes lo que son las políticas públicas en sí. Quería compartir este PPT que lo hemos trabajado
Alexandra Ames, que es la directora del Observatorio de Políticas Públicas de la universidad justamente. Y para hablar del diseño de políticas públicas efectivas. Porque el punto ahora justamente no es solamente, como decía Elsa, políticas públicas en general, sino las positivas, las efectivas, las que nos, en verdad, nos ayuden y ayuden a la ciudadanía más aún en estos momentos. Yo quería compartir con ustedes y partir de una pregunta. Me gustaría que todos se la planteen. Y parto de Peter Drucker, ¿no es cierto? Cuando él decía, ¿qué cosa es mejor? ¿Hacer las cosas bien o hacer bien las cosas? A ver, piensen, cada uno conteste, ¿qué prefieren? ¿Qué es mejor? ¿Hacer las cosas bien o hacer bien las cosas? Es decir, ¿preferimos hacer las cosas correctas o hacer correctamente las cosas? Ajá. Según Peter Drucker, el primero, hacer las cosas bien, apuntaría a la eficacia. Mientras que el segundo, hacer bien las cosas, apuntaría a la eficiencia. ¿Ok? Estamos hablando de políticas públicas efectivas. Pero obviamente, cuando hablamos de eficacia y de eficiencia, y todo el mundo dice, claro, los dos, por supuesto, pero recordar que para ser eficientes, primero hay que ser eficaces. Si no planteamos el tema de la eficacia, que de poder cumplir los objetivos, podemos hacer bien todos los preparativos. Pero si no llegamos a esos objetivos, que en este caso de políticas públicas, que los beneficiarios son la ciudadanía, vamos a estar dando vueltas si es que no llegamos a donde queremos. Bueno, a mí me gusta cocinar, muchos ya lo saben. Es como preparar una paella y compras todos tus ingredientes a buen precio y qué sé yo, ¿ok? Haces tu mise en place y al final no logras hacer la paella. Te salió cualquier cosa menos una paella. Puedes decir, oye, pero conseguí los mejores ingredientes. Sí, muy bien. Oye, pero hice los cortes, los pesos. Sí, pero no te salió. Es decir, no llegaste al objetivo. Lo que tenemos que pensar siempre en políticas públicas es para qué están esas políticas públicas. Hacer las cosas bien, sigo con la línea de Peter Drucker, ok, hacer las cosas correctas, implica compromiso. Haces personalmente y en equipo lo que en verdad tienes que hacer para lograr el objetivo deseado. Y ese tiene que ser el punto focal, inicial. ¿Okay? Es decir, ¿a dónde queremos apuntar? Mientras que hacer bien las cosas, o sea, hacer correctamente las cosas, se reduce al cumplimiento. Haces lo que te piden, lo que está escrito, lo que está normado, aunque sepas que no se logrará el objetivo deseado. ¿Okay? Entonces son dos formas de plantear las cosas como tales. Lamentablemente, muchos afirman que en el sector público se exigen solo el cumplimiento. Cumplimiento. Mientras que en el sector privado te exigen sobre todo el compromiso, que implica resultados, que entiendas primero el sentido de tu trabajo, que trabajes en equipo, ir más allá del deber, etc. ¿Tú qué piensas? Le digo, muchos afirman eso. Y yo pienso que no. Como bien mencionaba Elsa, tenemos una maestría en gestión pública en la universidad, que es la número 1 en América Latina. Por favor, hace 10 años en los rankings es la primera, no la primera cronológicamente, sino la número 1, la primera en calidad en toda América Latina. Y por eso, que ahora hacemos, ya no solamente, hemos formado ya un ejército de gestores, estamos por las 40 promociones, pero ahora ya, gestión pública, los makers, pero ahora queremos ver también los decisioners, ¿okay? Los hacedores, los planificadores, los diseñadores de políticas públicas, que tienen que ir de la mano. Ojo, no es que uno o el otro. Lo que pasa es que los de gestores públicos tienen que hacer que funcione el sistema, pero si el sistema no está bien diseñado justamente para lograr los objetivos, va a ser mucho más difícil hacer verdaderas políticas públicas. Por eso que tiene sentido esta nueva maestría que estamos planteando, y desde ya les doy la bienvenida. Y no solamente tenemos este tándem,
gestión pública, políticas públicas, sino también está la maestría en gestión de la inversión social y la maestría en regulación e infraestructura. Es decir, ya 4 maestrías en gestión que ya nos va dando todo un equipo. O sea, cuando hablamos acá de esta maestría, detrás de esta maestría que estamos lanzando el día de hoy, hay todo un equipo de gente trabajando. Hay toda una expertise, un know-how, y seguramente han visto en televisión el Observatorio de Políticas Públicas de la universidad que dirige justamente a Alexandra Ames. Entonces, ya no es solamente el tándem, es una mesa con 4 patas muy estables, que es lo que nosotros estamos planteando acá. Pero a ver, cuando hablamos de lograr los objetivos, ¿no es cierto? Eficacia, no solo eficiencia. Sin eficacia no llegamos a la eficiencia, no tiene sentido la eficiencia, se queda a medio. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Y aquí tenemos otro problema, y en la universidad lo tenemos muy claro. El lema de nuestra universidad es, formamos líderes responsables para el mundo. Ese es nuestro lema. No es eficacia a cualquier costo, de cualquier manera. Y aquí el componente ético, como dijo muy bien Elsa, es fundamental. Y lo vemos claramente. A ver, mi suegra es brasilera, yo acostumbro ir a Brasil muy seguido, y siempre que viajamos por ahí, vemos unas autopistas fabulosas, unos intercambios viales fabulosos. Uno va a Sao Paulo increíble. Y yo preguntaba la última vez, oye, ¿y estas autopistas cómo las han hecho? Odebrecht. ¡Wow! Entonces me preguntaba, a ver, Odebrecht, ¿cuál fue su problema? ¿Se le cayó una autopista? ¿Se le cayó un intercambio vial, un puente? No, no se le cayó nada. Es decir, ¿tenía malos ingenieros? No. ¿Hacía malas obras? No. Cuando nosotros hablamos de profesionales que estamos formando en la universidad, hablamos para ser un buen profesional de lo técnico y lo ético. Y Odebrecht es un clarísimo ejemplo de que puede funcionar lo técnico, pero no funcionó lo ético. Y por eso que están donde están. Aquí en la universidad vemos esto de manera integral y desde ahora se los planteo porque ese es el core de nuestra universidad. No solamente formar líderes en general, no solamente lograr los objetivos a cualquier precio y de cualquier manera, sino de manera ética como tal. Dentro de esta misma visión, que ustedes ya saben, el prestigio que tiene la Universidad del Pacífico, pregrado y posgrado, es que ahora planteamos justamente enfocarnos en las políticas públicas, en el diseño como tal de las políticas públicas. Entre los cursos que yo dicto en el posgrado, bueno, están ética y responsabilidad social, liderazgo, pero también enseño el curso de taller de investigación. Es el último curso de la maestría en gestión pública y también los tendré a ustedes en el último curso de acá de la maestría de políticas públicas. Y la pregunta es, a ver, cuando uno plantea una tesis, un trabajo de investigación final, ¿cuál es el punto focal? ¿Cuál es el punto en el cual tú partes? Ya, tienes una idea, muy bien, sí, pero ¿cuál es el parteaguas? ¿Cuál es el origen de tu investigación? ¿El qué, para qué? ¿Dónde parte? Muchos de ustedes ya habrán hecho su tesis o de bachillerato, licenciatura, o quizás tengan otra maestría. ¿Dónde parten ustedes para hacer una investigación final, una tesis? Partimos de un problema, ¿no es cierto? Y aquí en las políticas públicas, también, para plantear las verdaderas políticas públicas, tenemos que partir de un problema público. Este es un punto que a veces no se entiende bien, como a veces las tesis mal hechas, ¿no es cierto? Que no se entendieron para qué la hicieron, qué querían. Igual las políticas públicas, ¿para qué se plantea o qué cosa buscan? ¿Y cómo mides los resultados? Santo Tomás decía, parvus error in principio magnus est in fine. Un pequeño error al comienzo es un gran error al final. E igual que en las tesis que ustedes han podido trabajar, si ustedes definen mal su problema, una cosa es la situación problemática, la realidad problemática, muy bien, sí, pero de una realidad problemática pueden salir 100 tesis, 200 tesis, ¿cuál es la tuya? Entonces tienes que definir, acotar, ¿no es cierto?, tu problema de investigación. Muy bien. Aquí también tenemos y debemos partir de un problema
público para, en base a eso, plantear unas políticas públicas. Y aquí, junto con Alexandra Ames, que compartimos un poco nuestro aprecio por Subirats, él decía, el catalán, las políticas públicas están formadas, en primer lugar, por un conjunto de acciones y de decisiones. ¿Okay? Decisiones y acciones, no solamente una, no, tienes que decidir bien y en base a eso actuar. Llevadas a cabo por diversos actores, no es uno solo. ¿Ok? Esas políticas públicas que solamente salud, ahora que solamente el Ministerio de Salud, no, falso. Siempre va a ser multifactorial, intersectorial las políticas públicas, son diversos actores. ¿Ok? Y pienso, un tema que conozco algo, que es el tema de penitenciario y de seguridad ciudadana. Este año cumplo 35 años desde la primera vez que fui al Lurigancho. Hace 35 años que conozco cárceles. Y a veces cuando se habla de política de seguridad ciudadana se piensa que en policía, Ministerio del Interior. Perdón, sí, pero no solamente. O sea, pensar que solamente la política pública de seguridad ciudadana, de orden interno, va a ser la policía, no. Está muy bien el tema de lo que se llama represión, muy bien. Pero también tienes el otro ala de la prevención y represión. Pero nos olvidamos de prevención, y en prevención es una prevención social. Ahí intervienen una serie, no solamente de ministerios, sino también de instancias como los gobiernos locales. ¿Ok? Entonces son diversos actores que intervienen en este conjunto de decisiones y acciones, ¿ok? Con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público. Si no tenemos esta definición, ¿ok?, del problema, no vamos a saber qué hacer, a dónde queremos. Y ahí es necesario identificación, definición y estructuración del problema definido políticamente como público. Cuando hablamos de identificación del problema, primero, como les decía, es tener claro cuál es el problema que se busca atacar. Si no tienes claridad, repito, es igual como una tesis, no sabes a dónde quieres ir con tu tesis, qué problema solucionar. Y acá en la maestría de gestión pública, el trabajo final de investigación es detecta algún problema en la institución donde tú trabajas o de que más conoces, y es una propuesta de solución, de cerrar brechas, de alternativa, en fin, lo que sea. Pero digamos, lo que buscamos es un efecto práctico, no es un tema solamente teórico, no, no, no. El trabajo final es netamente práctico, aplicado. Entonces, igual acá, tener claro cuál es el problema que se busca atacar. Segundo, no confundir síntoma con enfermedad. Causas con consecuencias, y esas consecuencias muchas veces son causas de otros fenómenos, ¿ok? Pero hay que ver esa cadena. No solamente quedamos, es igual que la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre no es el problema, la fiebre te está avisando, es síntoma de que hay un problema, ¿no es cierto?, interno. Entonces hay que ver la causa de la fiebre. Pensar en el ciudadano, no en la autoridad, no en el decision, no en el planificador, no, es en el ciudadano. Desde él tenemos que plantear. Y en cuarto lugar, tomar decisiones basadas en la evidencia. Como bien decía Elsa, la Universidad del Pacífico justamente es reconocida por la data que maneja, por la rigurosidad en sus análisis, por su gran basamento estadístico, cuantitativo. ¿Okay? Y aquí tienes una diferencia competitiva respecto a otras alternativas que pueden brindar. Es decir, si estás buscando una maestría, efectivamente, que es lo que estamos planteando de políticas públicas, pero basadas en la evidencia, bienvenido a la universidad. ¿Ok? Ya, porque tiene prestigio y lo trabaja como tal. Un ejemplo es el de repensar la pobreza. Y esta es una idea importante. Es decir, aquí, como decía Esther Dufaux, debemos dejar, porque el objetivo ¿cuál es? Impactar mejor. Muy bien, solucionar un problema, cerrar brechas, perfecto. Es importante, como decía Esther, debemos dejar de lado la sensación de que la lucha contra la pobreza es demasiado abrumadora. En las políticas los problemas públicos son abrumadores, pero justamente no nos debemos dejar de avasallar y decir, bueno, ¿por dónde comienzo? O es tan grande que no podemos hacerlo. Perdón, tranquilo, ¿ok? Como dice ella, debemos comenzar a pensar en ella como un conjunto de problemas específicos.
una vez identificados y comprendidos, pueden ser resueltos de uno en uno. Objetivos intermedios. No vamos a pasar, como decía Subirat, de, ok, estamos en 10, quiero llegar a 100, en un año tengo que llegar a 100, no, tranquilo, ¿ok? Tú lanzas la política pública, ¿a dónde queremos llegar? Y lo que te vas a trabajar es por objetivos intermedios. Pero al menos dividiendo, identificando cada parte del problema, porque si lo ves junto es demasiado. Es como se plantea la pregunta, ¿y podemos comernos un elefante? Decía, no, ¿cómo vas a comer un elefante? No, no, sí, pero por partes, ¿no es cierto? Y por tiempos. Muy bien, igual es un problema público. ¿Que? Sí, pero por partes, pues, y por tiempos. O sea, y eso es lo que queremos plantear. Dentro de esta visión, la parte de empatía es fundamental. ¿Ok? Entender el problema público desde los zapatos del otro y unas políticas públicas centradas en el ciudadano, como mencionábamos. Y aquí también hay otra ventaja competitiva de nuestra maestría. Como decía Elsa también, más de 110 profesores a tiempo completo, profesores investigadores, gran mayoría con maestrías y doctorados en el extranjero, en las mejores universidades, ¿sí? Pero sobre todo con experiencia práctica. Es decir, dominan la academia, la parte teórica, ¿sí? Pero también la parte práctica. Ministros, el viceministro, directores generales, el Contralor de la República, el profesor nuestro también. Es decir, esa relación entre el que conoce el Estado y ha participado del Estado y que ahora que va a compartir justamente sus enseñanzas es fundamental. Termino con una idea. Cuando hablamos de política pública, tenemos que plantear el tema del valor público. Es decir, muchas veces se dice, claro, o sea, ¿qué valor vas a agregar? Tu valor agregado cuando entras a una empresa, ¿no es cierto? Y en la gestión privada está clarísimo. O sea, y ahora ya no se habla, nuevamente se habla de la rentabilidad económica, ¿no es cierto? La rentabilidad social, la rentabilidad ambiental y la rentabilidad económica. Las tres tienen que ir de la mano. Está muy bien. Pero cuando hablamos de políticas públicas no se habla de rentabilidad, no se habla de valor. Sí, tienes que crear valor. O sea, nuestro trabajo tiene que ser creador de valor. ¿Okay? Y también en la línea, Porter y Kramer, ¿no? Su famoso artículo de creando valor compartido, ¿no? Para la responsabilidad social. Es decir, tenemos que crear valor público. ¿Y qué significa esto? Generar el máximo valor posible en beneficio de los ciudadanos con la menor cantidad o los mismos recursos asignados. Eficacia, eficiencia. Las dos de la mano. Pero repito, no se puede ser eficiente si primero no somos eficaces. Tenemos que ir, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, esto promueve que los servidores públicos no olviden la misión de su organización. Desde ya les doy la bienvenida a nuestra maestría. Va a ser una experiencia muy interesante de ver al país desde la práctica y también desde la teoría, pero sobre todo con una visión de que queremos aportar valor público a nuestra maestría y a nuestra acción. Como dice acá la lámina, si emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Bienvenidos a nuestra maestría. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Luis, por su excelente exposición. Ahora le damos la bienvenida a José Luis Ruiz, director de Maestrías y Programas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y a Juan Carlos Ubillús, jefe académico de la Escuela de Gestión Pública. Adelante, José Luis, bienvenido. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias también a José Luis Pérez Guadalupe, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, y a Elsa Galarza, nuestra directora de la Escuela de Gestión Pública, por sus palabras. Realmente muy interesante la presentación, y tomo lo que mencionaba José Luis sobre la importancia de partir del problema público para encontrar la solución, plantearse alternativas, que esas alternativas son justamente las políticas públicas que, si se formulan adecuadamente y se sigue todas las etapas, llegarán a ser efectivas. ¿De qué trata nuestro producto en la maestría de políticas públicas? ¿Qué les podemos ofrecer? En general, la Escuela de Gestión Pública
trabaja sobre un modelo de competencias en el que consideramos que los servidores públicos serán o alcanzarán la excelencia en la medida que trabajen 6 competencias básicas. Liderar el cambio, liderar personas, tener orientación a resultados, desarrollar su visión estratégica y construir alianzas. Y la sexta competencia son sus calificaciones ejecutivas. Muchas veces se piensa en que el ejecutivo privado y el ejecutivo público son como profesionales diferentes. Y no, un ejecutivo, un servidor público de alto nivel necesita desarrollar también esas calificaciones ejecutivas como las habilidades interpersonales, la comunicación oral, la ética, integridad, honestidad, la comunicación y el aprendizaje continuo tan importante en los tiempos en que vivimos. Bajo ese concepto general del desarrollo de competencias, nace la maestría en políticas públicas con la intención de partir por formar una base conceptual. Después vamos a ver la malla curricular, pero partimos por una base conceptual que, como presenta la diapositiva, parte de comprender la relación entre política, políticas públicas y gestión pública, poniendo en el centro los problemas públicos. Ahí viene esta competencia que les mencionaba de la visión estratégica. Este servidor público que accede a puestos de dirección y quiere cambiar el status quo, quiere mejorar lo que considera que no está bien. Y para ello tiene una visión estratégica a dónde quiere llegar. Lógicamente, esa visión estratégica, dentro de todo el abanico de problemas públicos, requerirá que trabaje primero en un esfuerzo de priorización. Hay muchos problemas y hay capacidades limitadas. Tendrá que priorizar qué problemas tienen que ser atendidos primero y luego de esa priorización seleccionar cuáles pueden ser las alternativas para emprender ese camino hacia la solución. Será importante entonces conocer enfoques y herramientas que le ayuden en el diseño de las políticas. No todo queda en tener una gran idea o detectar un problema. Hay que también arremangarse y aterrizar ese diseño para tener políticas públicas efectivas. Y el diseño luego debe pasar a la implementación, a hacer realidad esa política que se había diseñado. En este proceso, sin duda, entran las demás competencias que les mencionaba. La capacidad de construir alianzas. En la presentación de la profesora Elsa Galarza, hablaba del concepto de gobernanza, como ya en el mundo de hoy no podemos pensar en esa diferenciación entre sector público y sector privado, o como mencionaba José Luis, tenemos que buscar el valor compartido. Todos podemos aportar a la sociedad, sea que estemos en el sector público, privado, sociedad civil o academia. Los grandes problemas que tiene nuestro país, que ya ha cumplido 200 años, no se van a solucionar si seguimos planteando los mismos enfoques. Probablemente sea la hora de sentarnos a ver cómo diferentes estamentos de la sociedad podemos aportar nuestras capacidades para emprender ese camino hacia la solución. Ese camino a la solución implicará un cambio que hay que liderar. Así como hay que liderar el cambio, hay que liderar personas, porque no se trata de diseño de políticas simplemente como trabajo de gabinete, sino también el programa incluye distintas herramientas que les ayuden a desarrollar sus capacidades para la implementación, para hacer realidad
esas políticas. Y como etapa final, no nos quedamos solo en diseñar, implementar y ya está, sino la competencia de orientación a resultados no nos debe dejar como profesionales tranquilos hasta que no evaluemos el impacto de las políticas y obtengamos esa retroalimentación, ese saber qué políticas han funcionado y dónde hay oportunidades de mejora. Como dice la diapositiva, un proceso de mejora continua en beneficio de los ciudadanos y del país. Con esta orientación les presento la malla curricular. Está a disposición de ustedes en el brochure, muchos de ustedes seguramente ya la han consultado. Permítanme hacer un ejercicio de plantearles estos cursos pensados en ejes temáticos. En el ciclo 1, fundamentalmente, verán cursos que están orientados a dotar de una base conceptual homogénea a los estudiantes que nos acompañan en la maestría. Ven ahí cursos de economía, de ciencia política, de estadística, de habilidades blandas, para que todos, dependiendo de cuál sea la carrera que han tenido previa a la incorporación a la maestría en políticas públicas, reciban esos conocimientos que consideramos que son la base, la materia prima para que desarrollen luego enfoques más detallados sobre las políticas públicas en su área de interés. Otro eje temático importante, que lo desarrollamos a partir del ciclo 2, es entender el ciclo de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen un proceso de incubación y desarrollo hasta que llegan a su implementación. Tendremos que entender, por ejemplo, lo ven allí, cómo se construye la agenda de políticas, cómo hay determinados temas que se priorizan. Una vez priorizado un tema, cómo planteamos alternativas y sobre todo algo importantísimo, cómo analizamos el impacto que tendrían las políticas que estamos proponiendo antes de implementarlas. Y un impacto multidimensional. Pueden ver ahí diversos cursos en análisis de impacto regulatorio, fiscal, ambiental, social, para que cuando formulemos una política, consigamos su aprobación y pasemos a la implementación, haya las menos sorpresas posibles, que por adelantado hayamos tenido en consideración las distintas variables que toca una política que por definición va a ser siempre, va a tener efectos colaterales. Bien. Otro eje temático, les decía yo, partimos de una orientación a resultados, entonces se va a ver también la evaluación de impacto. Y para esa metodología de impacto, la evaluación de impacto, tenemos una serie de cursos que trabajan sus capacidades para la obtención de evidencias que pueden servir en el proceso de definir ese problema público, pero también evidencias que se pueden recabar después de implementar la política pública para determinar su efectividad, justamente la efectividad y la eficacia de la que nos ha hablado José Luis. Verán también que la malla incluye cursos orientados a las habilidades gerenciales y en la parte final del curso queremos enfatizar en esos cursos, que ven, tienen ahí la sigla TAPP, tópicos avanzados de políticas públicas. Queremos darles la oportunidad de que interactúen en un ambiente dinámico con miembros de la comunidad universitaria de la Escuela de Gestión Pública, especialistas en los temas que ven ahí, reforma del Estado, políticas sociales, políticas ambientales, políticas para la competitividad y productividad, donde se pueda examinar experiencias nacionales e internacionales
de absoluta actualidad sobre qué políticas funcionan, qué políticas nos han dejado lecciones para aprender en estos tópicos. De manera que conjuguemos todo el desarrollo metodológico y de capacidades que han visto en los distintos cursos con aplicaciones directas en estos temas. Bien, entonces esa es la malla que les presentamos. La plana docente pueden revisar con detalle la calidad de profesores que nos acompañan. Tenemos personas que han ocupado cargos muy importantes en el sector público peruano, en los distintos poderes del Estado, que han trabajado como consultores en bancos multilaterales de desarrollo y que permanentemente están publicando, participando en el debate sobre políticas públicas. Como mencionó Elsa Galarza, tenemos un podcast en RPP que los invitamos a que nos acompañen quincenalmente, donde tratamos de desarrollar de manera lo más amena posible y con el lenguaje más sencillo posible los temas de políticas públicas. Simplemente es una plana docente de primer nivel, como dice ahí en la diapositiva, con amplia experiencia y que se muestra ante ustedes como el principal recurso para desarrollar aún más sus capacidades y aprovechar al máximo la oportunidad de llevar este nuevo programa de la maestría en políticas públicas. Muy bien. A continuación, cedo la palabra a Juan Carlos Ubillús, nuestro jefe académico de maestrías, para que les comente los temas más de detalle sobre el proceso de dictado de clases, admisión y demás temas administrativos que seguramente están teniendo en mente respecto a la maestría. Después abriremos el espacio para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias y adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, como ya les ha mostrado tanto los profesores José Luis Pérez Guadalupe, la profesora Elsa y el profesor José Luis Ruiz, nuestra maestría ha sido construida sobre la base de una experiencia ganada tanto en nuestros docentes como en nuestra propia escuela. Bien, y esta como primera promoción lo tenemos programado para iniciar, como han podido seguramente ver en la información, a fines de este año. Bien, y uno de los temas que les deseamos contar es cómo es la dinámica de clases en la maestría. Esta es una maestría presencial, bien, registrada como presencial ante SUNEDU, pero al iniciarla este año todavía estamos bajo esta situación, esta problemática de la pandemia que no nos permite volver a las aulas de manera presencial, por lo que SUNEDU dio la autorización para que las universidades podamos continuar con nuestras actividades, cosa que la universidad hizo muy bien. Recordarán, el año pasado, en el mes de marzo, se suscitó, se dio inicio en nuestro país a todo el problema de COVID, de la COVID-19. Recuerdo muy bien que fue un 12 de marzo que se comunicó, se informó que las clases en las universidades se suspendían. Bien, a los pocos días iniciamos con la cuarentena, pero esta semana y días, para nosotros fue de arduo trabajo, porque fue pensar qué era lo que venía. Y en ese momento, el escenario que nos planteamos, considerado incluso pesimista, era que íbamos a estar hasta el mes de julio del año pasado, quizá de manera remota. Bueno, quedamos bastante cortos, como pueden entender, pero en ese proceso, en esa primera semana, nosotros decidimos trasladar las clases presenciales, las clases en aula física, a nuestra aula virtual. Bien, para eso ya teníamos cierto expertise, pero entenderán que no era total, era trasladar toda la universidad a nuestra aula remota.
Bueno, el trabajo realizado permitió que en poco más de una semana retomemos actividades, algo que fue muy rápido, y en 15 días estábamos operando en lo que es la Escuela de Gestión Pública al 90% de lo que estaba programado. Entonces, ese expertise fue hecho con, ese traslado fue hecho con mucho trabajo por parte del personal de la universidad, por parte de los docentes, sin duda, quienes tuvieron que adaptar no solo su método de enseñanza, sino algunos contenidos y materiales a la nueva plataforma. Entonces, la primera decisión que les acabo de comentar es que trasladamos nuestra aula física al aula virtual, buscando que la interacción del alumno con el profesor sea lo más natural y simule la presencia en el aula física. ¿Sí? Para ello, la universidad activó ya muchas de las plataformas con las que venía trabajando y adquirió otras para que esta experiencia sea la mejor. Entonces, para ello, la universidad actualmente en las clases remotas cuenta con la plataforma Microsoft Teams. Bien, es una plataforma del entorno de Microsoft que, además de permitirnos interactuar y desarrollar las clases, nos presenta un sinfín de herramientas del entorno de Microsoft que permiten al profesor interactuar mostrando el material de lectura, mostrando las diapositivas, tal cual como si fuera el ecran en su salón de clase. Permite mostrar los videos, que también era una actividad que se hacía en clase de manera natural y sin ningún inconveniente. Permite la plataforma que la clase trabaje de manera plenaria o en grupos particulares. No sé si recuerdan o lo han vivido en muchas clases donde los profesores les gusta hacer grupos pequeños y después el trabajo hecho en grupo se ha compartido por la clase. Bien, esa dinámica se hace sin ningún problema en esta plataforma. En ella ustedes van a poder participar tanto en los grupos pequeños como en la sesión plenaria a través del micrófono, pueden mostrarse. Al principio nos vamos a conocer de manera virtual a través de la cámara, ya esperando el próximo año, ¿no? Lo antes posible, en el momento que las autoridades lo indiquen, encontrarnos en el campus, en Jesús María, encontrarnos en nuestras aulas y ya conocernos personalmente. Pero por lo pronto, el uso de la plataforma Microsoft Teams garantiza que la interacción sea la mejor. ¿Sí? El profesor cuenta con una pizarra digital, con lo que va a simular lo que sería la pizarra en el aula de clase, bien, y puede compartir la pantalla para mostrar el contenido en cualquier tipo de programa. Entonces, repito, al trasladar nuestra aula física al aula virtual, la universidad lo que buscó es que la experiencia del alumno sea lo más parecido, ¿no? Entendemos que no es lo mismo el hecho de poder conversar, interactuar directamente en persona, pero la tecnología nos permite suplir y nos ha permitido continuar de la mejor manera con nuestro trabajo en todas nuestras maestrías. En este proceso les indicaba que hubo un trabajo largo, sobre todo en las primeras semanas, pero en realidad fue durante varios meses conforme íbamos implementando los cursos. Un trabajo con todo el personal, con todos los involucrados, sumando además personas para que la experiencia del alumno sea la mejor. Entonces, en la situación presencial, ¿no? En las condiciones normales, presenciales, ya el alumno cuenta con un equipo de soporte para todo lo que necesite, que además del profesor en clases, sin ninguna duda, que es lo principal, cuenta con un coordinador del programa, ¿bien? Que está para orientarlo. En realidad son dos personas, un coordinador de la parte académica y de la parte administrativa, que está para absorber todas las dudas y ayudarlo en todo lo colateral que necesite a lo que es las clases, a las clases, a las sesiones de clase. Pero adicional a ello, se cuenta con un facilitador de clase. En el caso de las clases remotas, se suma a este equipo y van a tenerlo en todas las sesiones de clase que se dicten todavía en línea,
un facilitador que los ayudará con la parte técnica ante cualquier problema que se presente que sea de fácil solución. Pero si ese problema fuera un poco más complejo, es el nexo a toda el área de soporte. Con eso garantizamos que el área de soporte esté atento a los casos que se pueden presentar. Afortunadamente, con el paso del tiempo, esos casos son mínimos, ¿sí? Porque todos estamos ya más adaptados a esa interacción remota, pero si existiera algún problema, la atención es inmediata para que el alumno no pierda o pierda lo mínimo de alguna clase en caso tuviera alguna situación en su computadora, porque incluso el área de soporte puede conectarse a su computadora y resolver cualquier problema que se pueda presentar. Bien, entonces, como ven, es un equipo que está atento a que las clases, tanto al momento del dictado como fuera de ella, en caso del coordinar el programa, sea resuelto. Y con lo cual el acompañamiento y la experiencia en la universidad sea la mejor. Contamos con la metodología para la enseñanza remota. Fue un proceso donde todos los profesores fueron capacitados de manera personalizada. Bien, nosotros en la universidad, cuando ocurrió esta situación, la decisión fue capacitar a los profesores de manera personalizada. Cada profesor tenía sesiones de 1 hora, hora y media, donde iba trabajando con los expertos que correspondían para el desarrollo de lo que serían sus clases virtuales, y ya con el paso de este año y medio que venimos en esta modalidad, ellos mismos han ido mejorando y adaptando, con lo cual se garantiza la mejor experiencia a la hora de recibir las clases. Para ello también los alumnos, en la primera sesión, tienen un proceso de capacitación para que se familiaricen con la plataforma y para que al momento de entrar a su primera clase no tengan ningún inconveniente. Bien, sea tal cual como llegar al campus, preguntar dónde queda el salón que me corresponde y entrar al aula. Eso es lo que buscamos con las capacitaciones previas. Adicional a la capacitación, si tuvieran alguna duda, además del personal, cuentan con una biblioteca de tutoriales donde pueden ver todo el funcionamiento de los diferentes sistemas que tenemos para el mejor desarrollo de la maestría. Incluso muchos de esos sistemas son utilizados también en la presencialidad, como nuestras plataformas académicas, nuestras plataformas administrativas, son utilizadas tanto en esta fase remota, pero también en la presencialidad, y eso ya lo veníamos trabajando desde mucho antes. Por eso es que este traslado a las clases remotas fue bastante, si bien fue un trabajo intenso, fue facilitado el hecho de que nosotros ya usáramos plataformas virtuales como complemento a nuestras clases. Bien, todos los materiales se comparten a través de la plataforma. Eso, repito, ya venía ocurriendo desde mucho antes. Y con esto permite que el alumno contar con el material y guardarlo en sus computadoras, en sus dispositivos, y contar con ello para todo el trabajo que tenga que realizar durante la clase y fuera de él, porque también hay actividades fuera de clase, tal cual como la presencialidad. Bien. Las clases se realizan en vivo, ¿bien? Nosotros no construimos cursos virtuales en la medida de que hay un componente asincrónica donde ustedes van a ver videos del profesor para realizar actividades. No, van a ver tareas, van a ver actividades fuera de clase, en grupo de alumnos, pero todo explicado y toda la clase dictada en línea. Por eso es que el horario de clases en la etapa remota es el mismo de la presencialidad. Bien, el horario de clases, en este caso, lunes y miércoles, de 6:40 a 10:40 de la noche, implica el contacto con el profesor en ese horario. En ese contacto ustedes pueden participar en la clase, preguntar, comentar, tal cual la clase presencial. Bien, estas clases se complementan con controles virtuales, que ya en la presencialidad hemos tenido controles de lectura. Bueno, nosotros desde incluso antes de la pandemia, los profesores ya optaban por tomar los controles de lectura en muchos casos en la plataforma para no tomar tiempo de clase o complementarlos en la clase. Bien, durante
la enseñanza remota, durante las clases en línea, estas clases quedan grabadas. Eso ya no ocurrirá en la presencialidad. Las clases en la presencialidad no son grabadas, ¿bien? Ahí se tiene que tener la asistencia física, pero en esta etapa remota, entendiendo que podrían ocurrir algunas situaciones, no solo, digamos, no por problemas de sistema, sino que entendiendo que la coyuntura puede complicar la asistencia a alguna clase. Bien, las clases remotas nos permiten que el alumno recupere la clase viendo la grabación de la misma, bien, donde sus compañeros han participado, han hecho preguntas, y esto hace que en la siguiente clase, donde se reincorpora, no haya perdido el hilo de la misma. Entonces es una ventaja que brindan las clases remotas en este caso. Bien. Reitero, las clases son en la programación de clases regulares. Esto hace que sea previsible y ustedes estén programados para asistir a las mismas, tal cual como asistir a la universidad. Hay algunos requisitos, sin duda, para esta etapa de clases remotas que necesitamos consideren para poder matricularse en la maestría. El primero, bueno, es contar con un dispositivo electrónico, tablet, computadora, laptop, aunque la laptop es sin duda una herramienta muy necesaria, incluso en la etapa presencial. Ahora más aún. Entonces es necesario que cuente con este equipo, que este equipo esté en buenas condiciones, que cuenten con micrófono, con cámara web, bien, para que su participación sea la mejor y ustedes puedan vivir la experiencia de la mejor manera. Bien, esa es una recomendación. Conexión a internet, sin ninguna duda. Entenderán, las clases se realizan similar a lo que estamos conversando ahora. Bien, y para poder facilitar la comunicación, estamos haciendo uso del correo electrónico, el cual se les brinda, y este correo electrónico les va a generar una ventaja, porque el correo electrónico institucional de la universidad está en la plataforma de Gmail. Entonces les permite no solo el acceso al correo, sino a todas las herramientas que Google pone alrededor de ello, ¿no? Incluso el tener las salas para reuniones entre compañeros. Microsoft Teams son las aulas de clase, donde los profesores generan los espacios de clase, pero los alumnos para realizar trabajos pueden utilizar el Google Meet, por ejemplo, para lo cual cuentan con una cuenta institucional que les permite el sinfín de herramientas sin ningún tipo de limitación. ¿Bien? Entonces son estos requisitos y además de una herramienta que les va a ser muy útil y por la cual también nosotros nos vamos a comunicar. Como les decía, hay parte del equipo que está pendiente para que ustedes puedan contar con todas las condiciones para llevar la maestría de la mejor manera. Ya iniciamos el proceso de admisión, ¿no? Y les recomiendo hacer el contacto para iniciarlo a la brevedad. Como requisitos, tenemos que tener el bachiller universitario, sin ninguna duda es un requisito por ley para poder llevar una maestría en nuestro país. Tener una experiencia laboral mínima de 3 años. Estos 3 años se cuentan a partir de la emisión del diploma de bachiller. ¿Bien? Hay que presentar un expediente del postulante que tiene una serie de documentos. En ese expediente se incluye una carta de motivación de por qué deseo llevar la maestría en políticas públicas y por qué en la Universidad del Pacífico. Bien, una vez que tengamos el expediente, se pasa una prueba de aptitudes, una prueba de aptitud numérica, aptitud verbal, de razonamiento verbal, y luego de ello, una entrevista personal con profesores o directores de nuestra escuela, con el cual se completa el proceso de admisión y se emite y se da por escrito el resultado del mismo. Bien, de ser admitidos, se continúa con el proceso para la matrícula correspondiente. Este proceso, como ven, pide algunos requisitos y algunos de ellos que deben ser completados, por lo cual recomiendo que hagan el contacto lo antes posible
posible mañana mismo, y consulten qué se necesita para el expediente, con detalle, ¿no? A ver si en caso tuvieran que solicitar algo a su universidad de origen, lo puedan hacer y todo fluya de la mejor manera. Esta maestría la estamos iniciando hacia el cierre de este año. Las inscripciones se darán hasta el 17 de noviembre, y el inicio de clases con la primera sesión, esta sesión donde se les capacita y se les da todos los detalles de la maestría, será el 24 de noviembre. El horario, se los mencioné, lunes y miércoles de 6:40 a 10:40. Cuando pasemos a la presencialidad, que esperamos ya el 2022 tener la autorización y todas las condiciones de seguridad, se mantiene el mismo horario. Bien, entonces eso les permite a ustedes programarse desde ya. Nosotros en la universidad no nos manejamos por ciclos regulares como quizá lo vivimos en el pregrado. Bien, no tenemos un ciclo de abril a julio y de agosto a noviembre, diciembre. Nosotros en la maestría estudiamos todo el año, solo tenemos pequeñas paras a fin de año por las fiestas navideñas, bien, y a mitad de año, ¿no? Por las fiestas patrias. Pero el resto del año nosotros estamos en actividades y esto nos permite terminar la maestría en los 24 meses lectivos. La maestría tiene una duración de 768 horas, que es lo mínimo que pide la ley universitaria. Entonces, para cumplir con todas esas horas y hacerlo en el tiempo indicado, es que nuestras actividades continúan. Entonces, si estamos empezando en noviembre, pararemos hacia la tercera semana de diciembre, pero la primera semana de enero ya estamos en actividades, ya estamos en clases. ¿Bien? Siempre manteniendo este horario de lunes y miércoles de 6:40 a 10:40. La inversión es de 49.900 soles, pero la universidad ofrece facilidades y un financiamiento directo sin intereses, el cual les pido que contacten a nuestros asesores para que les den toda la información dependiendo en cada caso. Bien, la duración es 24 meses lectivos, que en calendario puede ser 25 meses, bien, pero no buscamos no extendernos más de ese tiempo. Bien, esto es un poco la dinámica que vamos a tener en esta etapa de clases remotas y un poco similar a lo que vendrá en la clase presencial. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, los dejo con Angélica para que a través del chat pueda compartir las preguntas a nuestros expositores. Bien, muy buenas noches y muchas gracias por su interés en nuestra nueva maestría en políticas públicas. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, tenemos algunas consultas en el chat. La primera es sobre si el Estado dispone de volver a clases presenciales al sector, ¿se retomaría esta modalidad presencial? Sí, es correcto, justo lo último que comentaba. Al ser una maestría presencial, nosotros estamos sujetos a lo que indique SUNEDU. Bien, actualmente les mencionaba, una vez que se inició el problema de pandemia, se dio la autorización para que las universidades retomemos actividades. Bien, esto también hace que cuando el Ministerio de Educación y SUNEDU indiquen que ya debemos volver, ya sea de manera parcial o total, la universidad incluso ya nos estamos preparando y estará lista para hacerlo lo antes posible. Bien, siguiente pregunta. ¿La experiencia es en el ámbito público y privado? Juan Carlos, ¿nos podrías ayudar con la respuesta a esta pregunta? Sí, perdón, estaba el micrófono, se apagó. Te refiere, a ver, para entender un poco bien la pregunta, si la experiencia de la universidad, sin ninguna duda, de la Escuela de Gestión Pública, lo explicó bien la profesora Elsa. Nosotros justamente buscamos ya con este concepto de gobernanza, esta interacción entre lo público y lo privado. Esto hace que nuestros docentes
justamente tengan la experiencia y hayan incorporado esta nueva forma de ver la gestión pública, de ver las políticas públicas en el país. Juan Carlos, creo que se refiere a los 3 años de requisito de experiencia laboral. Ah, perdón. Sí, claro que sí. La experiencia laboral puede ser tanto para sector público como en sector público como sector privado. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuántos créditos tiene la maestría? Son 48 créditos. Esto equivale a las 768 horas y los 48 créditos mínimos que pide la ley universitaria. Otra consulta es si las 768 horas son académicas de 45 minutos. Si bien en la universidad no manejamos de manera formal la hora académica, como ven las clases se plantean de 6:40 a 10:40, son 4 horas, digamos, de 60 minutos. Sin embargo, tanto en las clases remotas como en las clases ya presenciales, siempre se maneja un espacio, un intermedio para tomar aire y respirar de 15 a 20 minutos, entonces esto podría equivaler a horas de 55 minutos, ¿no? Casi la hora completa se considera a las 768 horas. La siguiente pregunta es si existe alguna pasantía en alguna universidad internacional. Pasantía como parte de esta maestría, no. Sin embargo, la universidad brinda un beneficio a todos los alumnos de la Escuela de Gestión Pública y de la Escuela de Posgrado en general, que son misiones de estudio organizadas por la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. Bien, entonces, estas convocatorias se lanzan a lo largo del año. En este momento están todavía suspendidas, aunque ya hemos tenido algunas experiencias de manera remota con otras universidades, pero en el momento que se pueda retomar los viajes sin ningún problema, se invita a los alumnos de las diferentes maestrías a misiones de estudio en diferentes partes del mundo que son voluntarias. Como parte de la maestría no hay una misión obligatoria concretamente, pero sí hay esta posibilidad para los alumnos que lo deseen. Sobre la prueba de aptitud, nos consultan si es que hay algún puntaje que se debe obtener. ¿Cuál sería? No hay un puntaje mínimo aprobatorio. El proceso de admisión, el alumno lo pasa completamente. Todos los alumnos que inician el proceso terminan en la entrevista. Y en la entrevista es donde, digamos, en la suma de todo lo presentado, se determina la admisión o no. Digamos, no hay un puntaje mínimo para ser admitido a la maestría en referencia al examen concretamente. El examen es uno de los requisitos o uno de los indicadores que se toman en cuenta para la admisión. Nos consultan si podrías repetir cuál es la inversión, cuánto es la inversión de la maestría. La inversión es 49.900 soles, pero que pueden ser pagados con los beneficios de financiamiento directo que brinda la universidad, un financiamiento sin intereses, y en ese caso los detalles de los plazos y montos de cuotas, sí pido que contacten a nuestros asesores para que en cada caso les indiquen cuál es la opción para cada quien. Bien, nos consultan si todos los cursos son obligatorios o se puede alternar con otros cursos de la escuela de posgrado de otras maestrías. No, en este caso todos los cursos que vimos en la malla curricular son obligatorios, son parte de la malla que está registrada, ¿no? En SUNEDU, por lo cual en este caso no tenemos cursos selectivos que puedan ser llevados en otras maestrías.
La siguiente consulta es si podrían explicarle la diferencia entre políticas públicas y gestión pública. Pediría al profesor. Si quieres yo tomo Sí, esa sí, pregunta, por Juan favor. Carlos. Bien, las maestrías que ofrecemos y que están ligadas al tema de gestión pública, como su nombre lo indica, están orientadas al día a día del servidor público. Entonces, cuando revisas una malla curricular de la maestría en gestión pública, vas a encontrar una serie de cursos orientados a entender el sistema o los sistemas administrativos que hay en el Estado, sistema de compras, sistema de gestión de recursos humanos, cómo es el planeamiento estratégico, cómo es el proceso de presupuesto en una entidad pública. Entonces, está orientada a eso. Como mencionaba José Luis Pérez Guadalupe, ya a lo largo de todas las promociones hemos formado múltiples gestores que tienen esas capacidades ejecutivas para desarrollar las actividades del día a día. En la maestría en políticas públicas, en cambio, lo que queremos es darte herramientas para que puedas conceptualizar un problema público y diseñar esas políticas públicas, considerando no solo el diseño, sino qué se tiene que hacer para implementarlas, para, si se quiere, que ese sea el punto de partida para que el gestor público pueda tomar esa política y hacer su trabajo en el día a día alineado a esa política pública. Entonces, el trabajo en políticas públicas es más un trabajo de visión estratégica, de largo plazo, tomando un problema y viendo cuál es la solución, diseñando esa alternativa de solución, implementándola y luego evaluando el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Una orientada a la gestión, al manejo del día a día, y otro a cómo plantear esas soluciones a los problemas e implementarlas efectivamente. Sin duda van a tener un punto de intersección en las habilidades gerenciales, porque en ambos lados, tanto para ejecutar el día a día como para una implementación efectiva de las políticas, se necesita esas capacidades de liderazgo. Pero fuera de ese ámbito común, la diferencia está en ese enfoque a la acción del día a día o a la visión más de mediano a largo plazo. Muchas gracias, José Luis. Tenemos otra consulta. Nos preguntan a qué corresponde el creditaje internacional, ya que se encuentra fuera de la malla. Si nos puedes ayudar con Carlos. No, el creditaje internacional es un curso, ¿no?, que ofrecemos, son cursos que ofrecemos a nuestros alumnos, realizados por profesores de universidades de otras partes del mundo, ¿no?, universidades de otros países. Como requisito para poder graduarse en esta maestría es el cumplir un crédito internacional, para lo cual el alumno puede optar por una de las misiones de estudio que se ofrecen o debe participar en una semana internacional que le llamamos, que es una semana donde la universidad trae a profesores de distintas partes del mundo y ofrece un abanico de cursos donde el alumno se matricula y con ello cumple este crédito. Entonces, en la medida que no podemos viajar todos o no se puede optar por cursos en otras universidades, en otro país, traemos a los profesores en estos casos en una serie de cursos que se ofrecen en esta semana, que normalmente se da en el mes de julio. Bien, tenemos otra consulta. Nos preguntan, ¿cuál es el valor diferencial de la maestría en políticas públicas? José Luis, por favor. Sí, temo que me voy a repetir. O sea, lo que ofrecemos de diferente respecto a la oferta que hay en la Escuela de Gestión Pública es este programa que te ayude en el proceso de
pasar de identificar un problema, diagnosticarlo, formular una propuesta de solución que se convierta en una política pública, implementarla y luego evaluar el resultado. Sabemos que tu experiencia profesional puede ser de cualquier sector, puede ser del sector transportes, puede ser del sector salud, del sector educación. El contenido de la maestría no busca fortalecerte necesariamente en el conocimiento que como profesional tienes en ese sector, sino quiere darte herramientas, metodologías para que tú puedas aprovechar ese conocimiento que tienes para, de una forma sistemática y organizada, seguir esa secuencia desde identificar el problema, priorizarlo y plantear alternativas que te permitan formular políticas efectivas para resolverlo. Sí, si me permiten complementar la respuesta, creo que algo muy importante para nosotros es que en nuestros cursos los profesores, como se ha mencionado, sean personas que no solamente transmitan conocimientos o las herramientas ¿no? de un texto, sino que algo muy valioso y que yo lo encuentro extremadamente valioso para los estudiantes, y así nos lo mencionan, es que la plana docente tenga experiencia en políticas públicas. El profesor Pérez Guadalupe, así como muchos de los profesores que ustedes verán ahí en la lista de profesores de la maestría, han tenido experiencia pública, han formulado políticas públicas, han diseñado, han evaluado políticas públicas, ¿no? Y eso le da al programa, más allá de todos los contenidos, una visión mucho más práctica que les va a permitir a ustedes nutrirse de esa experiencia, de lo que funcionó, lo que no funcionó, ¿no es cierto? Y cómo se vio que la solución a un determinado problema podría configurarse, digamos, cuando uno tiene una serie de restricciones, ¿no? Normalmente cuando tenemos teoría, digamos, todo funciona muy bien, pero cuando esa teoría baja a la práctica, no solamente saber bien la teoría, sino también manejar justamente integralmente todos los elementos que se dan en la maestría. Ese es el verdadero valor que nosotros damos, porque no les contamos, sino lo hemos vivido, y entonces lo podemos transmitir para que ustedes tengan ese input adicional, digamos, que es el poder compartir, discutir con los propios profesores. Y un segundo elemento diferenciador muy importante es la red de contactos que ustedes pueden hacer. Eso también les sirve a futuro, porque no solamente uno tiene que capitalizarse internamente, sino también generar esas redes, ¿no? Así como les comentaba que hoy día trabajamos en redes, profesionalmente también es bueno. Ustedes van a aprender a lo largo de los 2 años de la maestría, uno, a poder interactuar no solamente con los propios compañeros de sus clases, sino también a través de la Semana Internacional y la Semana de Innovación, que son 2 semanas al año, que traemos lo mejor en términos de profesores internacionales que nos pueden dar ideas de nuevas cosas que están surgiendo en el mundo respecto a los temas que nosotros trabajamos, y también metodologías innovadoras muy interesantes. Ustedes trabajan no solo con sus compañeros de clase, trabajan con otros alumnos de otras maestrías también. Entonces pueden estar sentados una persona que está llevando un MBA al costado de ustedes, otro que está en la maestría de gestión de la inversión social, y de distintas disciplinas también. Esa capacidad que les da de trabajo es muy enriquecedora, es algo que nuestros alumnos constantemente nos dicen que es algo muy bueno, y obviamente siempre la oportunidad de interactuar con profesores y tejer esas redes profesionales que obviamente no terminan, sino que empiezan con esta experiencia en la universidad. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Seguimos con las últimas preguntas.
Nos consultan si deben tener algún dominio en idiomas que se requiera. No es requisito tener un dominio en idiomas para ingresar a la maestría. Sí hay un requisito como parte incluso de la ley para poder obtener el grado de magíster. En el caso de la Escuela de Gestión Pública, en el caso de nuestras maestrías, el requisito en inglés es un principio de intermedio, lo que para nuestro centro de idiomas es L4. Incluso dentro de la maestría se les evalúa para ver el requisito, para ver el nivel con el que cuentan al momento de iniciar la maestría. Si con ello se comprueba que tienen el nivel requerido, ya se da por reconocido dicho idioma y pueden obtener el grado de magíster al sustentar su investigación. Y si no, ya saben cuál es el nivel o su punto de partida y tienen los 2 años para terminarla. Bien, el inglés es requisito para obtener el grado de magíster, no para la admisión. Ahora, en algunos cursos sí es probable que algún docente pueda compartir alguna bibliografía que esté en inglés, considerando que puede ser cosa de lo último en publicaciones, pero en general no es el requisito. Bien, y tenemos una pregunta sobre ¿cada cuánto tiempo se oferta la maestría en políticas públicas en la universidad? Bueno, estamos en la primera promoción, un poco dependiendo de cuál sea la acogida, pero esperamos iniciar la promoción este año y el próximo año estar ofertando una segunda promoción, ¿no? Se inicia normalmente con una versión al año, pero mucho va a depender de la acogida que ésta tenga. Bien. Sobre el segundo idioma, ¿se puede convalidar el nivel de dominio, obtenido a algún centro de idiomas de otra universidad o institución? Si lo que cuentan es con un certificado, digamos, internacional que garantice el inglés, sí, se hace la convalidación, pero si lo que tienen es que han estudiado y están en un nivel intermedio, por ejemplo, y con esto puedan presentar un certificado, no lo hacemos, pero tampoco es necesario porque rindiendo el examen de la universidad, sin duda validarían el nivel que tienen por los estudios que han seguido. Pero no se acepta un certificado, digamos, de nivel intermedio o estudios parciales de otro instituto. Nos consultan también si respecto a los materiales académicos, libros, separatas o lecturas, serán facilitados por la universidad. Sí, la gran parte de nuestros materiales se comparten de manera digital. Incluso esto ya lo hacíamos en la presencialidad, ¿no? Previo a la emergencia. Y en caso profesores requieran, al alumno se le entrega algún libro en determinado curso a pedido del docente. Pero para el trabajo de clases, el material se comparte a través de nuestra plataforma virtual. Bien, hemos respondido todas las preguntas que nos han estado enviando por el chat. De igual forma les hemos hecho llegar también una encuesta que esperamos que la puedan responder. Ya no tenemos más consultas y si la tuvieran igual dejamos los datos de la asesora para que pueda darles mayor información. Muchísimas gracias a Elsa Galarza, a Juan Carlos Ubillús, a José Luis Ruiz y al profesor José Luis Pérez Guadalupe por su participación y exposición. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, un gusto verlos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches y los esperamos. Inicien el proceso de admisión con anticipación.